Una vez más tenemos la tremenda satisfacción de tener con nosotros a don Juan Ruiz del Amor, psicólogo, director del Instituto de Educación Secundaria de Sejín Alquipiro. Y con él vamos a hablar hoy de un tema que es súper importante, sobre todo para los papás y las mamás que tienen niños en edad de aprender. Ustedes saben que los jóvenes aprenden y los mayores comprenden. Y en este caso, don Juan Ruiz del Amor, a quien ante todo le damos las buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. A vosotros. Por estar otra vez con nosotros. Le decimos que en nuestro concepto, usted nos va a corregir, pensamos que el mejor método educativo es el ejemplo de la conducta de los padres, que en general esa educación tiene que ser positiva y que debe ser inclusive más permisiva que prohibitiva. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Corríjanos usted nuestra equivocación. Bueno, si no se trata tanto a veces de si uno está equivocado o acertado, por algo muy elemental que siempre se dice y que a veces es difícil establecer los márgenes exactamente de este principio que está establecido. Es decir, creo que cualquier persona puede fácilmente entender, aunque los límites, como digo, no son tan fáciles de establecer, que todo aquello que está determinado como dentro de la psicología, dentro de las corrientes psicológicas, pues estamos hablando de cuestiones que no son ciencia exacta. O sea, es decir, hay escuelas, hay movimientos de investigación, hay movimientos de estudio, hay distintas corrientes que inciden en unos aspectos en otros, que investigan más sobre unos aspectos que otros, que establecen una serie de deducciones y de consecuencias en base a esos análisis, a esos estudios, que hacen recomendables unas cosas u otras. Pero claro, siempre se hacen en unas situaciones y en unos contextos que luego hay que aplicarlos realmente a la vida real, que eso es lo difícil, ¿no? Cuando se hace un experimento, pues se hacen situaciones muy controladas de laboratorio. Cuando ya dices de aplicar esas conclusiones, pues ves que esto ya no es tan exacto, tan preciso como ha ocurrido en esa situación de laboratorio. Aquí pasa lo mismo, y sobre todo en educación, es decir, los contextos que rodean a los niños, a las sociedades, a los distintos lugares, son muy diferentes. Las historias de las personas son muy diferentes. Y esto hace que a veces unas cosas sean muy recomendables en un contexto determinado y eso mismo no valga en otro contexto. Entonces, con respecto a lo que tú dices, yo te diría, educación positiva, actuaciones positivas para la educación de los niños, por supuesto, digamos que deben de ser las preponderantes, en positivo, tratar de conseguirlo en positivo. Educación permisiva, pues tendremos que acotar muy bien el término permisivo para que no se entienda la típica frase de dejar hacer, el laissez-faire. No es el dejar hacer absolutamente en todas las situaciones, es decir, es verdad, y yo recuerdo en psicología, por ejemplo, corrientes que decían no hay que restringir al niño pequeñito de 2 años cuando se pone a andar, pues que lo toque todo, que lo coge todo, que lo chupe todo, que lo manipule todo, que lo tira, que lo rompa, Pero claro, eso se lo dice en un contexto de una casa, de una familia, que al niño hay que dejarlo, pues que lo rompa todo. Y cualquiera puede decir, pues mira, me parece que el que dice eso no sabe lo que está diciendo. Claro, en ese contexto yo creo que está mal aplicado. En el contexto de que se den facilidades al niño para explorar el mundo y para poder hacer cosas, pues sí es fácil entender que una familia debe de, si puede, si todo es correcto, si hoy día las posibilidades son mucho mayores que antes, pues que el niño tenga un lugar de juego donde realmente la variedad de situaciones sean muy parecidas a lo que se va a encontrar y que sí pueda manipularla y con ello explorar su inteligencia y darle oportunidades a su desarrollo mental.
Por eso digo que a veces, dependiendo del contexto, la situación en la que decimos hay que ser permisiva, pues a lo mejor en unas situaciones dice lo de permisividad ya es excesivo. Sin embargo, en otras lo de permisividad se entiende como facilitar, como dar oportunidades. Ahí sí, ahí yo entendería que sí. Don Juan, a nosotros nos consta que, por ejemplo, en los institutos hay psicólogos que cumplen la función de orientación educativa, pero evidentemente cogen a los alumnos ya con 11 o 12 años. Por eso yo quiero pasar así una pincelada muy rápida acerca desde el neonato. Nace llorando por causas naturales, pero con el paso de algunos meses, de 1 año, 2 años, 3 años tiene el niño, ese niño cría, como dicen las mamás, mañas. Si no consiguen lo que quieren, llantos, rabietas, pataleos. Entonces, ¿qué es, reitero, lo que esa mamá, ese papá debe hacer ante esa coacción del niño, e inclusive si se le debe preguntar lo que quiere a esas edades? Sí, yo creo que hay un principio elemental que es difícil de aplicar en la práctica, digamos por el tipo de sociedad que tenemos hoy día. Hoy día las familias trabajan ambos padres en un gran porcentaje o tienen una ocupación muy intensiva, la mayoría de los padres, por la propia sociedad que tenemos, de su estructura, y ello no facilita en gran medida, digamos, el poder planificar la intervención con los niños cuando se está con los niños, es decir, buscar un espacio para enseñarles y educarles a comportarse. ¿Eso qué conlleva? Pues que la mayoría de las veces nos ocurre a todos que respondemos en el momento en que el niño pues da una respuesta posiblemente inadecuada y nos pilla a contrapié, por decirlo de alguna manera, y la respuesta posiblemente no es la apropiada, con lo cual, bueno, pues después cuando reflexionamos nos damos cuenta de que no debería de haber hecho esto, no debería de haber cedido, quizá debería de haber buscado una vía alternativa para no llegar al conflicto, a llegar a la rabieta, pero bueno, eso ocurre con frecuencia. Lo cierto y verdad es que en estas situaciones, pues a un niño que llora porque quiere conseguir algo, está claro que no lo está pidiendo de manera apropiada. Es decir, no tiene sentido que llore. Llora porque le duele algo. Llora porque padece alguna situación, digamos, natural en la que el llanto es el síntoma que nos indica que algo le está pasando que no sabemos qué es, digamos, a nivel físico. Pero cuando llora por un capricho, porque quiere conseguir algo, por una frustración, pues está claro que está intentando, mediante una respuesta espontánea, lograr algo. Claro, lo lógico pensar es, si logra lo que pretende con ese tipo de conducta, pues sencillamente le estamos enseñando que con esa conducta va a lograr lo que quiere. Claro, eso es fácil, todo el mundo lo entiende y dice, mira, estupendo. Pero ahora su hijo está llorando, usted le niega lo que quiere, que no debe de lograrlo así, y el niño aumenta su grado de intensidad en el lloro, en la rabieta o en la conducta inapropiada. Hasta vomitan a veces. Sí, puede ocurrir cualquier cosa. Claro, o una de dos. O antes de que lleguemos a ese extremo, buscamos una conducta alternativa, un medio de cortar esa situación, cambiando la situación, cambiando al niño de contexto para que eso no ocurra, tratando, dependiendo de la edad, de buscar una situación alternativa que le haga perder de la cabeza ese tipo de situación que ha provocado la rabieta o el llanto, de manera que lo sorprendamos a él y que sea él el que se quede un poco sin saber cómo reaccionar, o si adoptamos el comportamiento de que no voy a hacer el caso a la conducta del niño, que eso normalmente ocurre cuando esa conducta ya es muy frecuente, es decir, el niño cada vez que ocurre algo ya está con el llanto en la boca, el típico niño que se dice siempre está con el llanto en la boca. Bueno, pues está claro que si nosotros vemos que las otras conductas o en esa situación concreta no podemos aplicar ninguna alternativa, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es preferible, bajo mi punto de vista,
tratar de llegar a algún medio acuerdo en la respuesta a la conducta de ese niño lo antes posible para que no lleguemos a ese vómito o a esa situación extrema, o si si decidimos que lo mejor es no hacer caso de la conducta, no prestar atención a esa conducta para no reforzarla, para no crear ese aprendizaje, tenemos que ser capaces de llegar hasta el final. Es decir, hay que aguantar hasta el final. Y si ocurre el vómito, ocurre esa situación, depende cómo reaccionemos en ese momento, pues realmente sirva para algo o no. Está claro que si se da el vómito o se da la situación extrema, lo que no podemos en ese momento bajo ningún concepto es entonces ceder, porque si cedemos ya no es que lo hemos hecho mal, es que ya lo hemos hecho fatal, absolutamente fatal. Y luego otra cosa importante, no pensemos que porque lo hemos hecho mal una vez, eso ya lo hemos hecho mal y ya estamos castigados para siempre, ya no vamos a ser capaces de que, o sea, el niño ha aprendido eso y ya estamos condenados a... No. Cualquier conducta que el niño aprende por una mala reacción de los padres, por una situación en que los padres no han sabido qué hacer, por una cuestión, digamos, puramente de, mira, que llevamos reaccionando con él de esta manera y ahora nos damos cuenta de que lo hemos hecho mal, de que le hemos permitido demasiado, de que hemos cedido demasiadas cosas y ahora no sabemos qué hacer. Se puede reeducar, reacondicionar la conducta del niño para que eso no ocurra. Muy poquito a poco, eso sí. No hay milagros de decir, mañana el niño ya no vuelve a reaccionar de esta manera, no. Sino que hay que darle la vuelta a la situación poco a poco para que de donde está, llevarlo otra vez al punto cero. Ahora, Juan, ¿se puede entonces, digamos, revertir esa situación, pero a través de mandatos que son o no son imperativos? Y aparte, debe haber coincidencia entre la conducta de los padres, porque muchas veces sucede que el papá dice una cosa y la mamá con su blando corazón y que mi nene y mi nenito o mi nenita desautoriza al padre. Entonces, ¿el mando debe ser imperativo y debe haber coincidencia entre los padres? Coincidencia debe haber siempre. Lo que pasa es que, lógicamente, a veces, o bien una determinada situación de la madre desautoriza al padre, o al contrario, una determinada conducta del padre desautoriza lo que la madre ha hecho anteriormente. Yo creo que ahí lo importante es, por supuesto, si hay coincidencia, pues como si dijéramos, no hay que hacer actuaciones complementarias. Ha sido la respuesta correcta. Si hay algún tipo de discrepancia, que claro, si es uno consiente, el otro no consiente nada, la situación es problemática. Si es que uno negocia y el otro no ha llegado a negociar, pues lo que realmente debe de ocurrir después es simplemente una especie de hablar ambos padres de por qué se ha llegado a esa negociación y entonces dejar claro al niño que la conducta que ha adoptado uno de los padres en esa negociación, el otro también la respalda. Es decir, la conducta que mejor aparentemente ha resuelto el problema debe de ser aceptada por los dos, aunque en un principio uno a lo mejor pueda pensar que no, que había que haber sido más estricto, pero en ese momento es dejarle claro al niño que los dos están actuando correctamente y entonces, en todo caso, decir, para el futuro, los dos nos ponemos de acuerdo de que vamos a ser hasta este punto estricto, o que vamos a permitir, o que vamos a negociar. Es decir, uno de los dos puede negociar y si entiende que hay que llegar a este punto, siempre está el otro respaldándolo, en el sentido de decir, puedo o no puedo estar de acuerdo en esta situación, pero lo que no hago es desautorizar a la otra persona, sino que lo que ha hecho está bien hecho. En esta situación concreta, y si algo me parece que después habría que ser un poquito más tal, se lo digo para que en un futuro podamos los dos actuar de la misma manera. O sea, que no es tampoco, es importante que los dos estén de acuerdo, pero que también hay un margen de maniobra. Siempre hay un margen de maniobra para, esto ha ocurrido, yo he sido un poco más duro, bueno, yo me sumo a la otra persona y después hablamos de hasta dónde hay que ser más blando o menos blando. Lo peor sería, no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho y el niño ahí en medio, evidentemente, ¿no? Eso sería lo peor. Eso hay que hablarlo, digamos, fuera de la situación del niño para decir, oye, pues yo habría actuado de otra manera, yo creo que esto tenemos que haberlo hecho de otra manera, yo creo que no es bueno haber cedido o es tal, y que se discute y se vea y seguro que al final se tiene una idea más clara cada uno de cómo se va a actuar en esa situación y cuáles son los márgenes razonables en los que se puede actuar. Y además, lo que tú comentabas de ser estricto, o sea, de, hombre, yo creo una cosa, es decir, cuando los padres dan mensajes claros a los críos, eso es importante. Los niños
no tienen, o sea, no interpretan las cosas exactamente igual que un adulto. Claro, dependiendo de la edad, ¿eh? Hablamos siempre de las edades. Pero un niño, por ejemplo, cuanto más pequeño, cuanto su lenguaje es más sencillo, tenemos que estar seguros de qué es lo que entiende cuando nosotros le damos un mensaje y qué palabras utilizamos que sean claras para el niño. Es como muchas veces cuando hemos estado trabajando en escuelas o en los propios institutos, que ante un problema de conducta, pues le preguntas al padre o le preguntas a un profesor o a quien sea, ¿no? ¿Cuál es el problema de conducta del niño? Y te dice, ¿qué es malo? Si a mí me dicen que un niño es malo, pues imagínate lo que me puedo imaginar como es malo. ¿Qué pasa? Mata, roba, golpea, pega, acosa, no sé, puede haber 100.000 situaciones. Claro, la palabra malo no vale. Si yo le digo a un niño, no seas malo, pues depende en el contexto que se lo diga y cómo se lo diga y por qué se lo diga, pues el niño va a entender que se lo estoy diciendo porque acaba de romper una cosa y tirarla al suelo, o puede pensar cualquier otra, ¿por qué le dicen malo? O sea, ¿cuál es la conducta mala? Si él no entiende que está actuando malamente ni que es malo. Entonces, pues más fácil, o sería mejor dirigirse al niño en, no, debes hacer esto y esto, es decir, describirle la conducta paso por paso que entendemos que no es correcta. No tienes que levantarte, ir a no sé dónde y escupirle o hacer tal cosa con lo que estás haciendo, sino que debes de hacer esto y esto, y eso sí, es bueno, por lo menos la reacción del niño va a ser mejor si se lo decimos de manera clara, imperativa en el sentido de que no es, ay, no quiero que hagas, debes de hacer. No, esa conducta no es correcta y debes de hacer esto y esto. Pero hay que hacerlo en un tono y en una, digamos, en una intervención con el niño, digamos, no agresiva, en el sentido de no, bueno, pues cogerlo, zarandearlo, es que te he dicho que no hagas esto, es que te he dicho, porque entonces el niño ya no está escuchando, está, digamos, un poco en otro sentimiento, en otra situación totalmente diferente, sino un poquito que al niño le quede claro, o sea, que no tenga ninguna duda de que lo que yo le he dicho, se lo he dicho correctamente, pero le ha quedado claro el mensaje y le ha quedado claro lo que yo pretendo y sin ninguna duda, que no haya ningún margen de, bueno, mi padre lo ha dicho de una manera que si lo hago tampoco pasa nada. No. Tiene que quedarse muy claro lo que yo he dicho. Juan, de acuerdo a lo que usted me estaba diciendo, a mí se me ocurre preguntarle, como padre, ya no como psicólogo, con sus hijos, ¿cuántos hijos tiene? 3. 3. ¿Edades? Uno de 16, otro de 14 y una niña de 10. Bueno, y una de 10. Sí. Muy bien. Niño o niña, entre comillas, malo, niño o niña, entre comillas, bueno o buena. Castigo, premio. Hágame una diferenciación. ¿Son importantes los castigos? ¿Son importantes los premios? ¿Qué tipo de castigos? ¿Qué tipo de premios? ¿No se debe castigar? ¿Se debe premiar? Yeah. ¿Qué se debe hacer? Esto es complicado, ¿eh? Y es complicado y fíjate, hay, digamos, por conocimiento de mi disciplina, hay movimientos, digamos, teóricos y movimientos, digamos, de tipo disciplinario, de psicología y de pedagogía, que abogan por ni el más mínimo castigo físico ni de ningún tipo con un niño, y otros movimientos que entienden que el castigo aplicado correctamente es una estrategia y es un instrumento para educar. Claro, los que no aceptan o los que tratan de que no se utilice para nada ningún tipo de castigo argumentan de manera, digamos, más haciendo más hincapié en que va a ser difícil que la persona que aplica el castigo en ocasiones no se extralimite, no respete, digamos, todos los márgenes de neutralidad que pueda requerir ese castigo para que sea efectivo. Eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad, por lo menos bajo mi propia práctica o por mi propia experiencia como padre, de que en el tipo de sociedad en el que estamos, pues con niños muy pequeños, pues a lo mejor eso no es, digamos,
una técnica educativa para empezar a educar a un niño. Pero hay situaciones, entendiendo por castigo no el castigo físico, sino lo que llamamos castigo positivo, en el sentido de la retirada de algo que es agradable, no en la incidirle a un niño con algo que es desagradable, con algo que es positivo, en el que yo entendería que ahí esa técnica, bien utilizada, sí que puede enseñarle al niño de que la conducta, las situaciones tienen consecuencias, y las consecuencias no puede ser que no pasa nada nunca, sino que, claro, la conducta que uno adopta tiene unas consecuencias que deben de aprenderlas, y que deben de saber que esas consecuencias no es que les van a pasar al futuro, es que en la medida de la edad que tienen y de la responsabilidad que podemos pedirles, deben de tener y de pasar por esas consecuencias. Yo los ejemplos, digamos, más típicos que podemos poner, lógicamente, pues es, hoy estamos en un tipo de sociedad en la que los niños lo tienen todo, o por lo menos todo lo que, digamos, entendemos que está al alcance de nuestra sociedad. Antes eso era muy difícil, nuestros padres les habría encantado, me imagino, pues poder darnos todo, pero no podían darnos muchísimas cosas. Y hemos pasado, es cierto, de una situación, o por lo menos eso es lo que recojo, digamos, de la mayoría de muchos padres con los que hablas, hemos pasado de una situación en la que posiblemente en la época en que a mí me educaron, pues el castigo se oía más frecuentemente como técnica y como método de corregir conductas inadecuadas por parte de muchos padres y de muchos incluso educadores. Nadie, digamos, de mi edad se puede olvidar de que los maestros, cuando hacíamos algo incorrecto, la palmeta era lo primero que utilizaban en las escuelas. Hoy día no existe nada de eso ni por asomo, desde hace muchos años, afortunadamente. Pero ese poder corregir, yo entiendo que el niño, tiene que entender que las conductas pueden ser apropiadas, pueden ser inadecuadas, y las que son adecuadas tienen unos resultados positivos, tienen unas consecuencias positivas, beneficiosas, muy agradables, y las inadecuadas tienen unas consecuencias negativas y desagradables. No físicamente, el desagrado tiene que venir por otros aspectos. Y luego, está claro, es decir, conforme van creciendo, si la situación ha sido de permisividad absoluta, cuando las cosas van mal, se le dicen que van mal, pero no tienen ninguna consecuencia, pues dependiendo posiblemente después del contexto, pues puede haber, diría yo, probablemente, una reacción excesiva a la frustración que pueda originar cuando realmente se encuentra en la sociedad real, y la sociedad real le sanciona. Y le sanciona, pues clarísimamente, con lo que corresponda. Hasta el punto de que tenemos una sociedad en la que cuando uno hace una conducta que va en contra de una norma que está recogida en un código, llámese penal, llámese administrativo, de cualquier tipo, si la conducta es inapropiada, las consecuencias suelen ser importantes. Y claro, esas personas, ante esas situaciones, ni van a ser capaces de ver el alcance de su conducta posiblemente, o cuando lo vean, ya es demasiado tarde. Entonces, tiene que haber una parte, me entiendo, muy educativa, pero también una parte en la que realmente el alumno viva y aprenda a enfrentarse a esa situación y aprenderla a resolverla para evitarla en el futuro, en la que realmente vea cuáles son las consecuencias. Algunos aconsejan que las consecuencias se puede ver un poco en el otro, es decir, la paja en el ojo ajeno. El típico ejemplo en la educación es, si yo le enseño a un niño, a través de un vídeo, por ejemplo, las consecuencias de determinadas conductas en otras personas, puedo hacer que ese niño lo evite. Yo digo, es cierto, es posible que eso pueda ocurrir. Es decir, si yo a un niño le enseño cómo otro niño, haciendo determinadas cosas, qué consecuencia ha tenido para él, pues es posible que pueda lograr que ese niño diga, yo no quiero que me ocurra eso, por lo tanto lo voy a evitar. Le estamos educando con un método determinado. Pero si le pasa, pues posiblemente hay, con el apoyo, no culpabilizándolo, sino esto ha ocurrido, estas son las consecuencias y debes de sacar algún aprendizaje de esa consecuencia. No puede ser simplemente, pues, ay, te ha ocurrido, los papás lo arropan, digamos, no digamos mentalmente, que es como hay que hacerlo, afectivamente. Oye, ha pasado, sabíamos que podía ocurrir, es algo que te puede ocurrir, es algo que puede suceder, pero ya no evitarle todos los peligros, por decirlo de alguna manera, porque entonces lo único que hacemos es que cuando realmente le ocurran, que le van a ocurrir,
a lo mejor en ese momento ni nosotros podemos intervenir, ni él está preparado para enfrentarse a la situación. Entonces son situaciones complejas. Sí, Juan, y bueno, y lo que le preguntaba, en cuanto a lo del terrón de azúcar al animal, o sea, lo contrario, cuando en el circo estuvo espectacular, fue muy aplaudido, sí, el elefante o el caballo, entonces está el premio por haber hecho algo que tenía que hacer, que era, yo siempre he pensado que el ser honrado no es una virtud, ser honrado es como se debe ser, no ser ladrón tampoco no es una virtud, correcto, es lo que uno debe ser. Entonces, el premio, cuando ese niño, ese adolescente hace algo, ¿es adecuado? Sí, mira, pero debe de ser, es un proceso. Yo, precisamente, especialmente en psicología, sobre todo en psicología de conducta, siempre hablamos, y siempre es un tema de discusión ideológica, lógicamente, digamos de discusión intelectual, de se actúa correctamente cuando a un niño le damos un premio porque ha hecho algo bien, o le damos un castigo cuando algo ha hecho bien. Y tú dices, sí, sí forma parte de un proceso. Y forma parte de un proceso en el siguiente sentido. Si solo dejamos al niño con el convencimiento de que cuando hace una conducta bien, ocurren cosas agradables, llamémosle materiales, y que cuando ocurre algo mal, ocurren cosas desagradables, también materiales, pues el niño, no voy a decir que se va a materializar, sino que realmente no va a entender que su conducta, cuando él crea que lo está haciendo muy bien, no tenga aparentemente ninguna recompensa. Entonces, en psicología existe lo que se llama, para que realmente un proceso educativo con refuerzos, con cosas positivas, funcione, hay que hacerlo, se empieza por lo siguiente. Para empezar a instaurar una conducta, para que una conducta el niño se fije en ella, pues se tiene que ver inmediatamente alguna consecuencia placentera. Puede ser el caramelo, por ponerle el ejemplo más típico, puede ser el terrón de azúcar en el animal. Pero hay que, a partir de ese momento, crear un espacio añadido que después será el importante y desaparecerá ese incentivo material por el que el niño empieza a obtener satisfacción interna en las consecuencias de su conducta y en lo que está haciendo. Es decir, una persona va a trabajar porque tiene un sueldo a final de mes. ¿Estamos de acuerdo? La recompensa de todos los días ir al trabajo, una de las recompensas es el sueldo. Pero si esa persona va a trabajar y además tiene vocación, le gusta su trabajo, pues el sueldo se convierte simplemente en una recompensa de necesidad para cubrir todas las necesidades que tiene, pero no para ir a trabajar, no para ir a ese trabajo en concreto. Ese trabajo provoca las suficientes satisfacciones como para querer hacerlo, seguir haciéndolo, y para que la otra cuestión sea meramente la de estabilidad económica, mejora económica o poder conseguir una serie de cosas de acuerdo cada uno con sus valores. Es decir, un niño debe de hacer primero una cosa, posiblemente, si no está dentro de su, digamos, dentro de esa percepción que él tiene de manera intuitiva de que algo le agrada y nosotros creemos que es importante para él, buscando alternativas de recompensa que pueden ser materiales, pero no se pueden quedar en lo material. Tiene que pasar a que ese niño después haga esa conducta en base, por ejemplo, a unos valores que se le han inculcado, a unas situaciones de satisfacción que se le han inculcado. Es decir, un alumno en principio actúa mal, hacemos medidas correctivas y al final actúa bien, no para evitar un castigo, no para conseguir no sé qué recompensa, sino por la satisfacción que obtiene de que actuando de esa manera él se siente bien, es lo que quiere hacer y es como se siente más a gusto. Y habremos conseguido entonces esa persona responsable y esa persona que no actúa para que no, o sea, no robo para que no me metan en la cárcel, no robo porque creo que perjudico a una persona, no es correcto, no forma parte de mis valores, no forma parte de lo que yo quiero ser y de lo que yo quiero. Entonces la recompensa se la ha dado uno mismo, no es que no me metan en la cárcel, que no me detenga la policía, que no me... sino que es el valor que yo tengo y la incorporación que yo, y eso le doy más importancia que al hecho de que me multen, me encierren o no me dejen de encerrar. Hago bien las cosas por mí mismo y no por el premio. Exacto. Que me pueden dar los demás. Eso debe ser lo que busquemos todos, ¿sabes? Eso tiene que ser el objetivo final. A veces se logran unas cosas y a veces no se logran otras. En unas tú ves que algo es importante
Y para ese niño, para esa persona, pues no lo ve tan importante. Sin embargo, en la mayoría que realmente son significativas para las personas, cualquier valor que veamos en una persona no lo hace por la recompensa, está claro, lo hace porque se ha convertido en algo que para él es importante por sí mismo. Para otro a lo mejor eso no tiene ningún valor ni ninguna importancia, pero para esa persona sí, y por eso actúa. Debe ser eso un punto de apoyo para otras muchas cosas. Claro. Don Juan, se nos ha ido el tiempo y yo le voy a pedir encarecidamente que el martes que viene esté con nosotros, porque yo quiero hablar con usted. No hemos llegado todavía ni a primaria, y yo quiero llegar a la ESO, quiero llegar a las orientaciones educativas en la ESO y cómo llegan los alumnos allí, que ya son adolescentes. Pero quiero hablar de los niños y adolescentes rebeldes. Quiero que me hable de los hiperactivos con falta de atención. Quiero que me hable de los niños y adolescentes hiperkinéticos y las diferencias entre unos y otros. Por lo tanto, pienso que una entrega más quizá todavía no nos alcance para tratar de clarificarle a los papás y a las mamás la importancia tan grande. Y quiero que usted cierre entonces esta nota hablándonos de por qué es tan importante la orientación educativa en un niño. Bueno, más que, digamos, en un niño, la orientación educativa, lo dicen, digamos, en su propia palabra, forma parte, es un proceso. Es decir, un niño, un padre, un adulto, cualquier persona, se va a ver en distintas situaciones desde que nace hasta que finalmente culmine su vida. Y en esas situaciones tiene que manejar un conjunto de elementos para actuar sobre ello o para tomar decisiones sobre ellos. Claro, a veces, la mayoría de las veces pensamos que tomamos decisiones, muchas veces somos conscientes de que hemos tomado una decisión al azar y nos ha salido bien, pero otras veces nos salen mal, evidentemente. A veces decimos, es que he tenido la intuición. Bueno, has tenido la suerte y la intuición de poder acertar. Pero claro, la orientación educativa no pretende, digamos, incidir sobre la suerte. Lo que pretende es que se puedan manejar el máximo de elementos en los distintos momentos y en las distintas situaciones en las que hay que tomar algún tipo de decisión y que esa decisión responda a unos criterios. Entonces, por orientación educativa entenderíamos que, por ejemplo, en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad, en el trabajo, en el mundo ya laboral, hay distintas técnicas, procesos y situaciones y especialistas que pueden y deben asesorar a esas personas, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que esas personas dispongan del máximo de elementos para tomar esas decisiones en función de esos elementos que se han visto que son relevantes. Lógicamente esos elementos salen de las investigaciones, de los estudios y de los efectos que a continuación ocurren con toda esa serie de estudios para decir que esa persona los contextualice y vea aplicados a él mismo cuál es la decisión correcta. Es decir, yo creo que todos vemos a un niño, conocemos su trayectoria y decimos, este chiquillo sería muy bueno en no sé qué cosa o debería de hacer no sé qué cosa. Pero claro, visto desde fuera, visto con elementos muy no del propio chiquillo. Sin embargo, a lo mejor ese propio chiquillo, con esos elementos que él los ve, pero los percibe de una manera distinta, pero él ya añade otra serie de circunstancias muy personales, pues posiblemente no sea exactamente eso lo que tiene que hacer. Por lo tanto, si solo le damos una alternativa, o sale bien o sale mal, pero no hay posibilidad de intermedia, mientras que si le damos más de una alternativa, él realmente va a tener elementos suficientes y responsabilizarse de ellos para decidir, con la ayuda que requiera, de que mi decisión debe de ir por aquí, mi decisión creo que es más acertada por aquí. Es decir, lo que yo entiendo es que una persona cuando toma una decisión debe decir, yo creo que tenía todos los elementos y al final este es el resultado de mi decisión. Y después irá mejor o irá peor en función de él. No de que como no tenía todos los elementos que necesitaba, pues me he equivocado y lo que he hecho no ha servido de nada porque claro, la decisión ya fue equivocada, sino que la decisión será acertada siempre, solo que funcionará mejor y peor en función después de la respuesta que él dé y de la dedicación que le aplique y de que sea, digamos, lo que él puso en eso realmente ha sido capaz de llevarlo a cabo, pero no
Bueno, pues porque alguien decidió por él, le dijo, tú debes de ser esto o tú debes de hacer esto, lo hace y después ve que claro, que es que no sabía, o sea, no tenía todo para poder haber, si hubiera conocido otra serie de cosas, su decisión habría, o sea, esa decisión no habría sido la misma. Muy bien. Eso es la orientación educativa. Muy bien, don Juan, le agradecemos una vez más su presencia en nuestras cámaras. Nos equivocamos los adultos, ¿cómo no se van a equivocar los niños? No hacemos caso muchas veces, ya desde pequeños, a nuestros mayores. Yo les decía al principio que los niños aprenden y los mayores comprenden. Entonces, esas orientaciones educativas que muchas veces desoímos hacen que no vivamos como debemos hacerlo. Nada más, entonces, por esta sección, después de los sanos consejos de siempre, pasamos al tercer bloque de la noche de hoy.